7:43. Saludamos a Juan Manuel Vega, secretario general de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria. Señor Vega, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por estar en la sintonía de la cadena SER, la antena de Radio Cruz Tenerife. Sigue creciendo el precio de la vivienda en Canarias. ¿Qué circunstancias están confluyendo para que se siga disparando el precio de la vivienda en nuestra tierra? Pues, lógicamente lo que está en boga, que es la falta de oferta por diferentes motivos. ¿Y eso? Perdón, dígame. ¿Y esos motivos cuáles serían? Pues el principal es que hemos tenido una ralentización desde hace años, sobre todo en algunos municipios del archipiélago, de lo que es la continuidad y actualización de los planes de ordenación municipales, que eso han hecho que mucho suelo esté todavía pendiente de calificar y que no dé tranquilidad a los inversores para realizar dichas promociones de viviendas que puedan facilitar el que haya más oferta y eso haga que se regulen los precios. Ya, ese sería, digamos, el argumento principal, ¿no? El principal hándicap. Y luego cuando se señalan, por ejemplo, datos como que el 75% de las viviendas adquiridas en el último año lo han hecho personas extranjeras, ¿esto qué es superfluo, banal o son datos que también tienen un peso específico en cuanto al déficit de vivienda o a la carestía de la vivienda en nuestra tierra? Pero es que se comenta, algunas personas comentan el 75, otras que el 50, que son ciudadanos europeos, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos ciudadanos europeos que se radican en las islas laboralmente y que al final son residentes laborales, como comento, que también adquieren su vivienda como cualquier otro canario. Entonces, esa estadística hay que analizarla muy, muy bien. No podemos decir que la persona que viene de Europa, que se jubila, que compra su vivienda aquí, también es verdad que la mayor vivienda que compra esa persona que ya no es activo laboral en su país, que viene a pasar su jubilación aquí, suele ser en zonas de mayor, normalmente turísticas, y que el valor el precio de mercado de esas zonas no son al que suele querer acceder el canario. Ya, claro, es que además pues luego esto incide en que en las zonas turísticas hay hoteles y los trabajadores no encuentran viviendas para habitarlas en régimen de alquiler, ¿no? De Sí, arrendamiento, también. ¿no? Totalmente de acuerdo, por eso conocemos, tanto en el sur de Gran Canaria como en el sur de Tenerife, que hay municipios colindantes que daban esa solución habitacional a esos trabajadores y que debido a que falta oferta en esas zonas, pues se ha encarecido también el precio del alquiler, amén de otros factores, ¿no? Ya. Entonces pienso que uno de los temas que más candentes es cómo motivar la oferta en donde haya necesidad, obviamente. Claro, ¿y cómo se puede lograr eso? Porque es que lógicamente estamos hablando ya de municipios en los que, de hecho, de facto, aunque sea una metáfora, decir que se puede colgar el cartel de no hay viviendas para alquiler. No hay viviendas para alquiler o hay pocas viviendas para comprar. Sabemos que tenemos un plan de vivienda que empezó en boga hace poco, que todavía tiene que desarrollarse, y yo pienso que igualmente que ese plan de vivienda y consiguiente deberían quizás aumentar la incidencia en lo que es en la vivienda también de protección oficial para el acceso al alquiler y para acceso a la compra. Esas viviendas que eran subvencionadas en principios de este siglo, en los años 2000, antes de la crisis, donde se había un gran parque de ese tipo de viviendas. También más vivienda social, calificar más suelo para ese uso y quizás el gobierno canario pueda a incrementar la actuación en ese sentido. Pero sí es verdad que no podemos decir como bien decían algunos compañeros de las asociaciones de empresarios de la construcción, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, que toda la responsabilidad es solamente de los presuntos actores que somos los inmobiliarios, los constructores. No, es que nosotros dependemos de el suelo que se califique, de los planes de vivienda que haya, inclusive de las ayudas que se generen para efectuar esas viviendas, tanto al promotor como al comprador o arrendatario final. También la mirada suele situarse en el alquiler vacacional, ¿no? ¿Qué opinión tiene al respecto? Y además hay un dato claro que publicaban los compañeros de rotativo El Día y la provincia, ¿no? De 3 de cada 10 viviendas, 3 de cada 10 camas, turísticas están en viviendas.
Claro, pero es que, vuelvo y digo, al final tenemos un tema. El pequeño, mediano inversor compra una propiedad para darle el uso que estime oportuno. Igual que el alquiler vacacional es una forma de darle rendimiento a una propiedad, pero por ejemplo yo conozco muchas personas que prefieren tener su vivienda en el alquiler residencial. Ha habido ahora un boom de ese alquiler vacacional, pero es que también tenemos que entender que cada persona tiene que tener libertad para gestionar su inmueble como crea oportuno y como la ley le marque, obviamente. Uh-huh. Bueno, pues evidentemente son aspectos que son importantes. Lo que luego en el mundo de las cifras relacionados con el mercado inmobiliario, uno se queda sorprendido cuando se afirma que hay 150.000 viviendas vacías en Canarias. Sí, la verdad que es asombroso, pero también deberíamos hacer un análisis de por qué están vacías. Uh-huh. ¿Qué es lo que motiva a que estén vacías? Por ejemplo, quizás uno de los motivos que puedan haber es que yo saco mi parque de viviendas a alquilar, más de 10 viviendas, y me intervienen, me dicen a mí a qué precio tengo que alquilar ese inmueble. Yo que me he esforzado por generar ese patrimonio de una forma normal y habitual, porque al final no es un tema de que soy un gran tenedor o no un gran tenedor, eso ha generado un esfuerzo para llegar a ello, y si encima resulta que ahora no lo voy a tener una rentabilidad con el consecuente riesgo que también lleva, que también en el mundo del arrendatario es muy extenso, a veces genera inseguridad también, si me puede tener problemas o no voy a tener problemas con ese arrendatario, encima ya tengo que sumar la inseguridad de si voy a poder alquilarlo a un precio de mercado razonable o no. Entonces eso hace que muchas de esas viviendas salgan al mercado, amén de otros motivos. Ya, pero claro, evidentemente, parcialmente se ponen en la diana, en el centro de la diana de las responsabilidades, es usted a los gestores inmobiliarios, pero ¿y qué pasa con las viviendas vacías que tienen los bancos o las promociones de vivienda inacabadas por propiedad de los bancos, ¿no? Parece que hay falta de gestión, ¿no? Me gustaría hacer un matiz, si me lo permite, Juan Carlos. Sí. Nos pone en el centro de la diana a nosotros los asesores inmobiliarios. Uh-huh. Vale. Nuestra misión en un arrendamiento es darle seguridad al arrendador y al arrendatario para que los dos tranquilamente fluyan. Uh-huh. El arrendatario disfrute de su casa y el arrendador disfrute del rendimiento de su casa. ¿Dónde está el mal ahí? El buen profesional y el buen asesor inmobiliario se preocupa de que esa relación fluya con los medios que tenemos, con un seguro de alquiler garantizado, con nos preocupamos de ver el perfil del candidato a arrendatario según los que nos marque el arrendador. O voy a hablar de propietario inquilino, que es el concepto más sencillo, y para que llegar a un encuentro entre los dos es una mediación, no es un mal, se está mirando como mal, no es una mediación. Yo tengo, no quiero ser presuntuoso, pero tengo mediaciones que he hecho en alquiler, en los cuales hay más de 10 años de un inquilino en una vivienda sin problema. Entonces, eso es lo que busca también el propietario, la tranquilidad. Uh-huh. Y el inquilino también, porque si el inquilino le coge un mal propietario, o que lo va a tener siempre presionado, entonces lo que busca es buscar un punto de equilibrio. Entonces, cuando también el otro día escucho el concepto selva inmobiliaria, de primero, la selva para mí es una figura compuesta de flora y fauna que me lleva a mucho encanto. Hay dentro de la fauna de cualquier selva, hay animales de todo tipo, feroces y menos feroces, y tranquilos. Entonces, cuando ya se utiliza ese término a modo peyorativo sobre un sector, me parece que está muy fuera de lugar. Yeah. Porque es verdad, en el mundo inmobiliario hay de todo, pero por un garbanzo negro no se echa a perder la ropa vieja. Pero el problema está en la cantidad de garbanzos, ¿no? Este es el problema por la tensión del mercado, tanto de alquiler como de venta. Es que por eso en ASEI nos preocupamos de agrupar los garbanzos para un blanquito. Ya. Por eso, permítame decirlo, ¿no? Pero es lo que decimos. Pero no podemos generalizar. En ningún sector, ningún gremio podemos generalizar. Pero bien, no hay selva. Lo que está claro es que usted rechaza cualquier medida, me da la impresión, deduzco de sus palabras, de su intervención aquí en los micrófonos de Radio Cruz Tenerife, cualquier medida intervencionista, ¿no?, por parte de la administración. Yo sinceramente pienso que si estamos en un estado de libre derecho, yo tengo que, dentro de las pautas que me marque la ley, yo tengo que poder hacer con mi propiedad
lo que crea oportuno. Y le voy a poner un ejemplo claro. Yo tengo una vivienda de 4 dormitorios, ¿no? Sí. Y de los 4 dormitorios, el Estado o el gobierno local me dice que un dormitorio tengo que dárselo a alguien. Y es mi vivienda familiar, o es mi entorno familiar, o mi entorno que yo creo oportuno tener. Y yo tengo que poner en mi casa a alguien impuesto. O yo tengo que, en mi comercio, tengo que poner a alguien impuesto. O en mi... No sé, no lo entiendo. Ya. Yo no es que no lo entiendo, ya es un tema de... No es que no lo entiendo. Los mercados intervenidos se autorregulan por la oferta y la demanda. Bien, es que me imagino que está apuntando hacia la tramitación de ley que se reactiva en el Congreso y las medidas que apunta el ala del gobierno formada por Podemos, que quiere establecer que el 30% de las viviendas que poseen los grandes tenedores se dedique a alquiler social, por ejemplo. Sí, no, si las propuestas proponer es libre. Otra cosa es que sea viable, práctico y que se apruebe, que hay un tema en el que no vamos a entrar en ni voy a entrar yo, ¿no? Pero sí es verdad, este mal no es de ahora. Este problema de la vivienda no es de ahora. Esto es, vamos, es un mal sin eternum. Entonces, quizás haya que recordar qué soluciones se le dieron en su momento y qué soluciones podemos dar hoy día adaptadas a la situación real, porque también tenemos que tener en cuenta una cosa, hacia a dónde avanza la sociedad. La sociedad avanza a una mayor tecnificación que desgraciadamente también va a generar más problemas de paro y más necesidad de vivienda social, es mi opinión. Claro. Entonces, claro, ahora intervenimos esto, pero es que eso no es la solución. La solución es incrementar las posibilidades de construir, de promover el tipo de vivienda que necesite, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias en un periodo y en un momento determinado observado en un plan general de vivienda. Pongamos también un ejemplo que también después del COVID, muchas gestiones, sobre todo en el tema de licencias de construcción y todo eso, y mucha actividad en los organismos en los cuales gestionan planes, proyectos y licencias, como digo, se han visto ralentizados por el tema del teletrabajo. También quizás hay que analizar un poquito cómo agilizar todos esos procedimientos para poder ejecutar más rápido cualquier tipo de vivienda que se ponga en el mercado. Me imagino que también le rechinarán los dientes con la propuesta de que las viviendas turísticas no superen el 2%, las viviendas en alquiler no superen el 2% del número de habitantes de los distintos lugares, núcleos tensionados, ¿no? Viviendas turísticas, quería decir. Es que no lo entiendo tampoco. ¿Qué soluciona? Ya. Decir a un propietario cómo tiene que eso, que es lo que le he dicho, que cómo gestionar su vivienda, cómo gestionar sus ahorros, porque claro, podemos también hacer lo mismo. Ahora es un inmueble, mañana es un fondo en un banco. Si empezamos a promover cómo usted tiene que gestionar sus cosas. Y sobre el 2% como tope de incremento de la subida del alquiler cuando ya existe un contrato que viene atrás, que está vigente, ¿cómo lo ve? Hombre, yo lo veo sinceramente, y vemos, vale, es una regulación temporal para que no haya un incremento brutal en el alquiler, que es brutal o no brutal, porque también el IPC está bajando. ¿Soluciona? No, realmente lo que hace es que el propietario también se siente presionado. Yo he firmado un contrato, hemos firmado un acuerdo entre los dos y ahora me dicen a mí lo que puedo hacer o no puedo hacer con mi contrato. Y aparte es una solución a corto, no es una solución a largo, no realmente nos favorece la situación actual. Porque habrá formas también de que, vale, esos contratos se suben solo el 2%, hay un plazo limitado para después, según en función del vencimiento del contrato para cambiarlo, después podemos, cambio de inquilino, pongo otra renta y al final quizás lo que puede hacer es motivar que contratos que están pendientes de renovarse, aunque hay una franja ahí que ya ha puesto también la ley, para no resolver contratos que estaban pronto a vencerse, pero cuando ya pase ese plazo, probablemente el propietario busque otro inquilino. Ya. Y arranque con otra renta. Prácticamente estamos en la recta final, qué pena, porque es un tema apasionante, está generando muchas reacciones de los oyentes en un sentido o en otro. Y claro, lo que es evidente, señor Vega, que la adquisición de la vivienda por parte de la juventud canaria es toda
utopía, ¿no? Tiene 30 segundos por delante. Muy complicado. Pero muy complicado se lo estamos poniendo, sinceramente, entre todos. Yo pienso que lo que siempre se ha hecho es facilitar la entrada de vivienda en el mercado. Ya. No limitar la inversión por cualquier condición o cláusula limitativa, ¿no? Muy bien, pues Juan Manuel Vega, secretario general de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Club Tenerife, y muy buenos días. Muy buenos días. Y gracias a los compañeros técnicos por